Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El aire de Madrid en julio era una manta pesada, una caricia de fuego que se pegaba a la piel y a los adoquines. En 1958, la ciudad era un espejismo de cartón piedra, una capital de provincias con ínfulas de metrópoli, donde la miseria de la posguerra se maquillaba con el neón incipiente de la Gran Vía y el rumor de los nuevos ricos en las terrazas de Serrano. Era un Madrid de contrastes brutales, de sotanas y uniformes, de coches americanos que sorteaban tranvías y de un silencio temeroso que se rompía en los tablaos flamencos y en las tertulias de los cafés. En ese escenario de moral rígida y pasiones clandestinas, se movía José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris, un nombre tan largo y sonoro como la estela de su propia leyenda, una leyenda tejida con los hilos del privilegio, la decadencia y la sangre. Jarabo no era un hombre de su tiempo, o quizá lo era demasiado. Llevaba en la sangre el orgullo de una estirpe acomodada, su abuelo había sido magistrado del Tribunal Supremo. Y él se había educado en los mejores colegios. Pero la semilla del orden y la ley no había germinado en su alma. Era un fruto distinto, un ejemplar exótico y peligroso cultivado en el invernadero de una riqueza sin propósito. Alto, de porte distinguido, con un rostro que aún conservaba la belleza de la juventud pero que ya estaba marcado por el cinismo y los excesos. Jarabo era un dandy de la noche madrileña, un depredador de salones y alcobas. Hablaba un inglés perfecto, aprendido en sus años erráticos por Puerto Rico y Nueva York, donde había contraído matrimonio con una heredera y había coqueteado con el tráfico de drogas, dejando tras de sí un rastro de deudas y corazones rotos. Al regresar a Madrid, su madre, en un intento desesperado por encauzarlo, le había entregado una fortuna, 15 millones de pesetas que se disolvieron como azucarillos en los cócteles de chicote y en las manos de las mujeres que buscaban en él la emoción del peligro. En ese torbellino de noches sin alba y días vacíos, apareció Beryl Martin Jones. Era inglesa, casada, con 2 hijos y un aura de melancolía que a Jarabo le resultó irresistible. Su aventura fue un cliché de novela rosa teñido de sordidez, encuentros furtivos en pensiones discretas, promesas susurradas al oído y la sensación compartida de estar viviendo al margen de un mundo gris y predecible. Beryl, atrapada en un matrimonio infeliz, vio en Jarabo una vía de escape, una llamarada de vida en su existencia monótona. Jarabo, por su parte, encontró en ella un nuevo pretexto para su vanidad, un amor que él consideraba puro y que, en su retorcida lógica, merecía cualquier sacrificio. El honor de Beryl se convirtió en su bandera, un estandarte manchado antes de ser izado. El nudo de la tragedia se empezó a apretar en torno a una joya. Una sortija de brillantes que Beryl, acuciada por las deudas de su amante, había empeñado. Jarabo, con su característico desdén por el valor del dinero, le había prometido recuperarla. Pero la vida disoluta no perdona, y el dinero se había esfumado. Con la joya, Beryl había dejado en la casa de empeños algo más valioso y comprometedor, una carta de amor firmada por Jarabo. Una prueba de su adulterio que, en la España de la época, podía destruir la reputación de una mujer y llevarla a la ruina social. La casa de empeños, un negocio llamado Hijos de Emilio Huerta, regentado por 2 socios, Emilio Fernández y Félix Huerta, se convirtió en el epicentro del drama. Jarabo acudió a la tienda, situada en la calle del Desengaño, un nombre que resultaría profético. Pidió la carta y el anillo, pero los prestamistas, oliendo la desesperación, le exigieron un justificante y una suma de dinero que había ido creciendo con el paso de las semanas. Primero 10.000 pesetas, luego 20.000. Cifras que para el Jarabo de antaño hubieran sido una minucia, pero que para el de entonces eran un muro insalvable. La negativa de los usureros fue para él una ofensa personal, una afrenta a su honor y, por extensión, al de su amada Beryl. La idea de que unos tenderos de medio pelo pudieran tener en sus manos el destino de su dama y el suyo propio, era intolerable. En su mente, la lógica del caballero andante se fusionó con la del criminal, y empezó a trazar un plan. Un plan que no contemplaba el diálogo ni la negociación, sino la eliminación del obstáculo. La noche del sábado 19 de julio fue el comienzo del fin. Madrid se deshacía en el calor del verano, las familias buscaban el fresco en los parques y las terrazas, y las calles del centro bullían de vida. Jarabo, sin embargo, se movía en una dimensión paralela, una burbuja de silencio y determinación.
Vestía con su elegancia habitual, un traje claro que pronto se convertiría en su sudario. En el bolsillo, una pistola de 9 milímetros, fría y pesada como sus intenciones. Su primer destino era el hogar de Emilio Fernández, en el número 57 de la calle Lope de Rueda, en el distinguido barrio de Salamanca. Subió las escaleras con el sigilo de un fantasma. Tocó el timbre y esperó. Emilio, un hombre de mediana edad, de vida ordenada y previsible, le abrió la puerta. La discusión fue breve, tensa. Jarabo exigía, Emilio se negaba. El prestamista, en un alarde de autoridad en su propio hogar, le echó de allí. Jarabo se dio la vuelta, descendió unos escalones y esperó. Oyó el ruido del agua en las tuberías, el sonido inconfundible de una ducha. Fue entonces cuando su plan se deslizó hacia el abismo de lo irreparable. Volvió sobre sus pasos, forzó la puerta con una habilidad adquirida en sus correrías americanas y entró en el piso. El vapor del baño inundaba el pasillo. Caminó sin hacer ruido hasta la puerta del cuarto de baño y la abrió de golpe. Emilio, desnudo y vulnerable bajo el chorro de agua, apenas tuvo tiempo de girar la cabeza. El disparo sonó ahogado, casi íntimo. La bala le destrozó la nuca. La sangre se mezcló con el agua y se fue por el sumidero, el primer tributo de una ofrenda macabra. Pero el sacrificio no había hecho más que empezar. Amparo, la esposa de Emilio, que había salido a hacer unos recados, regresó en ese preciso instante. Abrió la puerta y se encontró de frente con el asesino de su marido. Jarabo no dudó. La mujer, embarazada de varios meses, no tuvo oportunidad de gritar. Otro disparo, seco y definitivo, la derribó en el umbral de su casa. La tragedia se completó con la llegada de la criada, María de los Ángeles, una joven que volvía de sus tareas. Al ver la escena, el horror se dibujó en su rostro. Jarabo, ya sin balas o quizás buscando una forma más personal de matar, sacó una navaja y se la clavó en el corazón. 3 vidas segadas en pocos minutos, 3 silencios que se sumaban al silencio opresivo de aquella noche de julio. Lo que siguió desafía toda lógica, toda comprensión de la psique humana. Jarabo no huyó. Se convirtió en el señor de aquella casa de la muerte. Se cambió de ropa, poniéndose un traje de Emilio que le venía algo pequeño. Se sirvió una copa, luego otra. Vació la nevera, comió con el apetito de quien ha realizado un trabajo bien hecho. Escenificó una discusión en el salón, tirando muebles y rompiendo objetos, en un burdo intento de simular un robo violento. Luego, se durmió en la cama del matrimonio asesinado, mientras a pocos metros yacían los cuerpos de sus víctimas. Pasó allí la noche y gran parte del día siguiente, en una macabra parodia de vida doméstica, rodeado por el olor dulzón de la sangre y el perfume barato de la muerte. El lunes por la mañana, con una frialdad que helaba la sangre, reanudó su plan. Su objetivo ahora era Félix Huerta, el otro socio de la casa de empeños. Salió del piso de Lope de Rueda, cerrando la puerta con cuidado, como si fuera a regresar en cualquier momento. Se dirigió a la tienda de la calle del Desengaño. Allí encontró a Félix, un hombre mayor, ajeno a la matanza que se había producido la noche anterior. Jarabo le dijo que traía la autorización de Emilio para recoger la joya y la carta. Félix, confiado, le hizo pasar a la trastienda. Una vez allí, la escena se repitió con una crueldad monótona. Jarabo le exigió los objetos. Ante la negativa o la vacilación de Félix, sacó de nuevo su pistola. 2 disparos resonaron en el pequeño local, 2 estampidos que pusieron fin a la vida del último testigo que podía relacionarle con el empeño. Con la carta y la sortija en su poder, Jarabo podría haber desaparecido, huir a cualquier otro país y empezar de nuevo. Pero Jarabo no era un criminal común. Era un actor en su propio drama, un hombre que necesitaba el aplauso del público, aunque fuera el aplauso mudo del terror. Se sentía invulnerable, un ser superior al que las leyes de los hombres no podían alcanzar. Y así, en lugar de esconderse, se exhibió. Con el traje ensangrentado de Emilio guardado en una maleta, se dirigió a una de las coctelerías más famosas de Madrid, Chicote. Se sentó en la barra, pidió un dry martini y conversó animadamente con la concurrencia, con la misma elegancia y desparpajo que si viniera de cerrar un negocio millonario. Nadie podía imaginar que aquel hombre pulcro y bien hablado acababa de cometer 4 asesinatos. La noche madrileña,
con su ceguera voluntaria y su sed de anécdotas, le acogió sin hacer preguntas. Pero la realidad, por mucho que uno se empeñe en ignorarla, siempre acaba por filtrarse por debajo de la puerta. Y en el caso de Jarabo, la realidad se filtró en forma de una mancha de sangre. El traje que había robado a Emilio estaba manchado. Con una imprudencia que rayaba en el delirio, decidió llevarlo a una tintorería. Fue su único error, el cabo suelto que desharía toda la trama. En la tintorería, los empleados notaron las manchas oscuras y la rigidez de la tela. Al principio pensaron que era pintura, pero la experiencia les decía otra cosa. Aquello era sangre. Alertaron a la policía. Mientras tanto, el horror había salido a la luz en la calle Lope de Rueda. Los vecinos, extrañados por el silencio y un olor nauseabundo que empezaba a emanar del piso de los Fernández, llamaron a las autoridades. La policía forzó la puerta y se encontró con la carnicería. La noticia corrió como la pólvora por un Madrid ávido de sucesos truculentos. Los periódicos, con la grandilocuencia típica de la época, hablaron de un crimen monstruoso, de una bestia sin alma. La ciudad entera se preguntaba quién podría haber cometido semejante atrocidad. La respuesta llegó de la mano de un comisario astuto y de la imprudencia del propio asesino. La policía, avisada por los tintoreros, montó una discreta vigilancia en el local. No tuvieron que esperar mucho. A la mañana siguiente, Jarabo apareció para recoger su traje, limpio e impecable, como si con el lavado pudiera borrarse también la memoria de sus crímenes. Entró en la tintorería con su habitual aire de superioridad. Al salir, dos agentes se le acercaron. «¿Está usted detenido?» No opuso resistencia. Se limitó a sonreír, una sonrisa enigmática que parecía decir «me habéis pillado, ha sido un buen juego». El juicio de Jarabo fue uno de los espectáculos más sonados de la España franquista. La sala del tribunal se abarrotaba de curiosos, de mujeres fascinadas por la figura del asesino elegante, de periodistas que buscaban en sus gestos la clave de su maldad. Jarabo no les decepcionó. Se comportó como la estrella que siempre había querido ser. Declaró con una calma pasmosa, sin mostrar el más mínimo atisbo de arrepentimiento. Confesó sus crímenes con todo lujo de detalles, pero los envolvió en el celofán de una justificación romántica. Lo había hecho por amor, por defender el honor de una dama. Matar a 4 personas había sido, en su delirio narcisista, un acto de caballería. Relató los hechos con una frialdad quirúrgica, deteniéndose en detalles escabrosos como si estuviera narrando una película. Habló de cómo se había bebido el coñac de sus víctimas, de cómo había dormido en su cama, de cómo el sonido de los fuegos artificiales de una verbena cercana había enmascarado el ruido de los disparos. Su declaración era una mezcla de verdad y ficción, de lucidez y locura, diseñada para construir un personaje a su medida, el del criminal por amor, el del monstruo con corazón. La sociedad española, acostumbrada a los crímenes pasionales de navaja y celos en los barrios bajos, quedó conmocionada y fascinada a partes iguales. Jarabo era diferente. No era un asesino vulgar. Era uno de los suyos, un niño bien que se había despeñado por la pendiente del vicio. Su caso era un espejo incómodo que devolvía a la burguesía madrileña la imagen de su propia hipocresía, de sus secretos guardados bajo llave en los pisos señoriales del barrio de Salamanca. El fiscal pidió para él la pena de muerte. La defensa intentó alegar un trastorno mental, una enajenación transitoria, pero el propio Jarabo boicoteó la estrategia. Él no estaba loco, estaba enamorado. Y estaba orgulloso de lo que había hecho. El tribunal, finalmente, le condenó a 4 penas de muerte, a ser ejecutado mediante garrote vil, un método de ejecución tan brutal y anacrónico como la sociedad que lo aplicaba. En la celda, esperando el final, Jarabo no perdió la compostura. Recibió a periodistas, como al escritor Daniel Sueiro, a quien le concedió largas entrevistas que quedarían para la posteridad. Fumaba sin cesar, bebía coñac y hablaba de su vida con una mezcla de nostalgia y arrogancia. Se convirtió en un fenómeno mediático hasta el último momento. Recibía cartas de admiradoras, mujeres que veían en él una figura trágica y romántica, incapaces de ver al asesino despiadado que se escondía tras su fachada de dandy. La madrugada del 4 de julio de 1959, un año después de sus crímenes, llegó la hora. Fue conducido a la sala de ejecuciones de la cárcel de Carabanchel. Caminó con paso firme.
Rechazó el crucifijo que le ofrecía el sacerdote. Sus últimas palabras, dirigidas al verdugo, fueron una última muestra de su inquebrantable orgullo: haga usted bien su trabajo. El torniquete de hierro se cerró sobre su cuello, y la vida de José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris se extinguió en un instante de violencia fría y mecánica. Su muerte no cerró el caso. Al contrario, lo elevó a la categoría de mito. La leyenda de Jarabo, el asesino elegante, el criminal por amor, pervivió en la memoria colectiva de Madrid. Se convirtió en el protagonista de novelas, de películas, de crónicas negras que se contaban en voz baja. Su historia era una advertencia sobre la fragilidad de la civilización, sobre cómo la bestia puede anidar en los salones más refinados y despertar por el motivo más trivial: una joya, una carta, una ofensa al orgullo. El Madrid de los años 50, con su doble moral y sus sombras, había encontrado en Jarabo a su ángel caído, un reflejo oscuro y seductor de sus propias contradicciones. Y su recuerdo, como las manchas de sangre en aquel traje que le delató, se resistió a desaparecer, grabado a fuego en la crónica más negra de la ciudad. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.